Perdón. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, doctor. Sí. Perfecto, gracias. Bien, pues vamos a empezar con el tema como tal. Dentro de del cáncer más frecuente que se presenta en los varones de ya entrados en edad, en la tercera edad, pues es el cáncer de próstata. Y bueno, se presenta tanto en países desarrollados como no desarrollados, aunque es más alto en aquellos países que tienen más industria y que comercializan principalmente algún tipo de productos dietéticos que afectan fundamentalmente el desarrollo de la salud prostática. Y bueno, es la primera causa de muerte en varones, es decir, hay otros que son, por ejemplo, el cáncer de pulmón es mucho más frecuente en varones y también es mucho más mortal, pero aquí se refiere exclusivamente por género. Y recordemos que los cánceres pulmonares pues, pueden afectar tanto a hombres como mujeres, es decir, son independientes. Así como también no hay cáncer de cervix en los hombres, pues por obvias razones, igual en este caso sí. Ojo, eventualmente habrá mujeres que puedan tener cáncer prostático, sí, muy, pero muy rarísima vez. Creo que yo lo he visto como un par de veces y dices, bueno, no inventes, ¿de dónde? Y es que el equivalente a la próstata, las mujeres desarrollan las glándulas de Skinner, que son esas glándulas que se encuentran pues, para hacer cierta lubricación en el introito vaginal, y ese es, vaya, cuando se estimula con la testosterona se van a formar próstata, y cuando no, pues van a migrar a lo que viene siendo ese tipo de glándulas, ¿no? Son exactamente lo mismo, pero bueno, pues en las mujeres no tiene una importancia más que cuando sucede, que es algo extraordinariamente raro, ¿no? Los afrodescendientes desarrollan la enfermedad de manera más temprana y mucho más frecuente que los caucásicos, y esto se debe fundamentalmente a que, vaya, es la misma razón por qué los niños negros tienen menos cáncer testicular que los niños blancos, porque desde la parte embrionaria y fetal, pues estos seres embrionarios o fetales de madres negras tienen mayor testosterona y estimulan a que el testículo baje, y entonces no haya criptorquidia y no haya riesgo de cáncer testicular. Esta protección que le da a estos niños la testosterona es, con los años, les cobra la factura de que, bueno, pues la infancia no fue suficiente para dar cáncer testicular, pero en la etapa ya de adulto maduro, pues al tener más testosterona, tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer prostático, ese tipo de etnias o grupos genéticos, ¿no? Que son los afrodescendientes. La incidencia más baja son en judíos y en japoneses, mucho tiene que ver seguramente por el tipo de dieta, porque eso también tiene que ver mucho con la parte del consumo de ciertas sustancias que utilizamos en los alimentos, fundamentalmente pues carnes rojas, un montón de azúcares, carbohidratos altamente refinados, a diferencia de otras partes donde se puede consumir carbohidratos, pero más naturales, menos procesados. Por ejemplo, los carbohidratos que vienen en las frutas, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los pacientes van a tener, bueno, pues el riesgo aproximado de un 75% cuando están en la tercera edad, ¿no? Y la mayoría, la inmensa mayoría, van a ser adenocarcinomas. Bien, también no aparece, como cosa curiosa, no aparece en los hombres castrados antes de la pubertad. Esto pues obviamente es muy poco frecuente. Seguramente en países orientales próximos al Islam, donde los jeques árabes o algún otro tipo de jerarca tenía más de una mujer y pues quien las cuidaban eran eunucos, que en la actualidad pues ya no hay, ¿no? Y ya en el Renacimiento para acá, hasta hace seguramente unos 150 años, pues ya no se castra a los niños que cantan, ¿no?
Entonces los homocastratos que se tenía en la parte del Renacimiento italiano y español sobre todo, pues que estos niños prodigios de una voz muy especializada eran castrados para que les quedara el timbre antes de que entraran a la adolescencia y que no les cambiara pues este tono de voz que se considera como contraalto, ¿sí? El contralto, bueno, pues, ¿qué es eso? Para los que no sabemos mucho de músicas así, pues muy estudiada, pues el contralto es como la voz femenina, pero cantada por los varones y que llegaban a ser hombres extraordinariamente solícitos, así como estrellas de rock actualmente, ¿no? Hay una película que está, bueno, a mi juicio está bastante buena, la vi hace como 30 años, que se llama Farinelli y el Homo Castrato. Es una película italiana bastante buena de la vida real, ¿no? Y bueno, esto hace que refuerce la teoría medioambientalista, que sugiere que individuos que viven en lugares donde la posibilidad es baja de desarrollar este tipo de problemas, cuando migran, por ejemplo, los japoneses que puedan emigrar hacia la parte norte de América y que se adapten perdón, a las costumbres, sobre todo dietéticas, entonces tendrán un incremento importante del desarrollo de cáncer prostático. De los factores de riesgo, realmente, pues que la actividad sexual y cosas así, como que parece que no. Aquí de todos estos, seguramente los que tienen factor de riesgo sería la parte de la herencia y las hormonas, ¿no? Sobre todo, que tienen influencia directa sobre el desarrollo de la enfermedad misma. La dieta, bueno, sí, la dieta, pues si son principalmente grandes cantidades de carbohidratos tendrán ese riesgo, ¿no? Pero por sí sola a veces no es suficiente, como que tienen que engranar muchas cosas. Por ejemplo, si alguien consume muchas galletas, esa es marinela, pero hace mucha actividad física, se cuida mucho, cosas así, bueno, pues tendrá un impacto mucho menor que aquellos, digo, tengo un amigo que así se comía un pingüino y una Fanta, ¿no? Y ese era su desayuno, o no sé si sigue haciendo su desayuno, pues sí, está muy gordote, y pero pues le encanta eso, ¿no? Posiblemente ellos puedan tener ese tipo de riesgo, ¿no? Ahora también hay que tener que si la herencia le favorece a que no desarrolle la idiosincrasia para desarrollar este tipo de enfermedad, pues se va a ver disminuida, ¿no? Al igual, pues su contraparte, en aquellos que tienen esta predisposición, pues tal vez con poquito que se expongan, podrán desarrollar la enfermedad. Bien, se incrementa el riesgo conforme pasa la edad. Obviamente no es una enfermedad de gente de 15 años, pero mientras más tiempo se exponga el cuerpo a la testosterona, bueno, pues seguramente se tendrá un incremento importante. Se supone que alrededor de los 50 años, en los estudios post-mortem, 30% tienen cáncer prostático y hacia los 80, una gran mayoría de pacientes pues van a tenerlo, ¿no? Los afrodescendientes, bueno, tienen el doble de riesgos de los caucásicos y hasta el 40 veces más que aquellos que son japoneses. Mucho tiene que ver, pues, por lo que acabamos de mencionar, de los niveles tan altos que tienen los hombres afrodescendientes, ¿no? Y bueno, yo no creía en esto hasta que pues, uno le toca verlo, ¿no? Pero cuando yo estaba de estudiante, tuve un maestro que me dio clases de clínica quirúrgica y él me decía que allá en Nueva York, porque él estuvo un tiempo allá viviendo, los negros tenían algunos, no todos, pero un gran grupo de hombres negros tenían un pene extraordinariamente grande, ¿no? Así monstruosamente grande. Y al parecer, pues sí, no es no es mito, parece que sí es verdad, y todo tiene que ver por estimulación de la testosterona, ¿no? De igual manera, algo que sí vemos es que los japoneses tienen miembros o genitales masculinos mucho más pequeños del promedio mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen menos testosterona y tendrán menos riesgo de desarrollar ese tipo de problemas. Bien, los factores de protección, pues la finasterida, que es
es un bloqueador alfa de la testosterona y se utiliza fundamentalmente para evitar la caída de pelo. En la actualidad, ¿no? Se utilizan como 5 miligramos son para hiperplasia prostática benigna. Y también se utiliza de manera cosmética para no perder el pelo cuando se utiliza a dosis de 1 miligramo en 24 horas. Y bueno, esto pues al disminuir el riesgo al bloquear pues la testosterona, al parecer tiende a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer prostático. Pero aquí está el problema. Todos aquellos pacientes que han consumido grandes cantidades de finasterida con fines ya sea de urológicos o cosméticos, si van a desarrollar cáncer prostático, el cáncer que desarrollen va a ser mucho más agresivo si nunca hubieran tenido el consumo de finasterida. Si de todos modos tuvieran que tener cáncer, desarrollarían cáncer menos agresivos, pero aquellos que tomaron finasterida, disminuyó el riesgo, sí, pero aquellos que de alguna forma desarrollaron la enfermedad, su enfermedad se pronuncia como una enfermedad más agresiva de lo esperado, ¿no? Luego vienen los polifenoles. Estos vienen preferentemente en las frutas rojas, como esas cosas que cherries, berries, strawberries que uno consume, vienen en la piel de las uvas, en las semillas sobre todo de las uvas, y bueno, son antioxidantes que favorecen a cierta protección, ¿no? Perdón. Y de ahí la importancia de cuando menos consumir una pequeña copita de vino tinto pues, al día, que sería obviamente importante, ¿no? Igual, este mineral, como es el selenio, que se pueda consumir en algún suplemento vitamínico, pues parece ser que tiene una protección, ¿no? Y el ibuprofeno y la aspirina, pues se tienen que tomar por alrededor de entre 8 a 10 años, para que tenga un efecto protector. La aspirina tanto para el cáncer prostático, para el cáncer colónico y para evitar el infarto agudo del miocardio, ¿no? O sea, claro que si eres esos como que desarrollan úlceras gástricas, pues como que no es negocio. Y luego dice la masturbación, y hay ciertos estudios controversiales, no son muy concluyentes, pero la sugerencia es de que sean, por ejemplo, cuando menos 21 veces por mes para que tenga un efecto protector, ¿no? Entonces, chicos, pues a hacer la tarea preventiva. Bien, parece que el cáncer deriva de esta parte que es la neoplasia intraepitelial prostática, ¿no? El PIN, que puede ser de bajo o de alto riesgo. Y si se tiene de alto riesgo la displasia, entonces la probabilidad de desarrollar este problema oscilará entre el 30 hasta el 50% de los pacientes. Como ustedes aquí se observan, la gran mayoría de este tipo de alteración pues van a ser adenocarcinomas acinares, ¿sí? Es decir, como si fuera el de la mama, sería el de los lobulillos, ¿sí? Porque también hay de los conductos, nomás que pues aquí está como al revés, ¿no? Los adenocarcinomas de los conductos son realmente muy, muy poco frecuentes, ¿no? Y aquí tenemos una serie de tumores prostáticos realmente, pues, que casi nunca vemos, ¿no? La gran mayoría son ese tipo de padecimientos. Bueno, la sintomatología al inicio es asintomática y después muy parecida a la hiperplasia prostática benigna. Recordemos que normalmente existen zonas de transición, existe una zona periférica y una zona central en la próstata, lo cual trataremos de recordar que la hiperplasia prostática benigna ordinariamente se presenta en la parte central y de manera muy inicial los pacientes desarrollan sintomatología obstructiva. Los pacientes con cáncer prostático desarrollan la enfermedad ordinariamente
en la zona periférica y no en la zona central. Esto no es obligado, ¿eh? Sí pueden aparecer en cualquier parte, en la de transición central o periférica, pero son aproximadamente el 75 y 80% de los cánceres prostáticos van a presentarse en la parte de la región periférica, de tal manera que cuando inician la sintomatología obstructiva, similar a la hiperplasia prostática benigna, es porque ya está medianamente avanzado, ¿no? Y esos signos obstructivos, como la nicturia, hematuria, dolor pélvico y lumbalgia, son para enfermedad pues muy avanzada, ¿no? O metastásica en la mayoría de los casos. Bien, para el diagnóstico ocupamos pues tener algunas consideraciones. Vamos a poner así mi mano, porque hay un poquito de luz. A ver si, ahí está. Vamos a poner así la mano. Y vamos con el otro dedo, vamos a tocar aquí. Esto es una próstata sana. Y luego vamos a tocar aquí. Esa es una hiperplasia prostática benigna. Sientan que este es muy blandito, esto es como muy aulado, sí, firme, pero no pétreo. Y si vemos aquí, tocamos aquí, vamos a encontrar como algo muy duro. Cuando ya hay enfermedad, claro, si vamos a encontrar cáncer microscópico, pues seguramente no lo vamos a tocar así. Si ya está medianamente avanzado, bueno, pues seguramente vamos a tocar partes así tan endurecidas como si fuera piedra, ¿no? Muy bien. Si tenemos una sospecha, o bien, aunque no hagamos tacto, pero que lo mandemos a detección porque ya pertenece a los de la tercera edad, los pacientes, entonces hay que mandar a hacerles antígeno prostático específico y el total va de 0 a 4 nanogramos como normal. Y empieza pues de 5 a 8, son hiperplasias prostáticas, benignas o prostatitis o cánceres incipientes. Habría que anotar esto aquí, ¿no? Cuando ya rebasan los 10, la probabilidad de próstata es más alta, ¿no? Mientras más alto sea el antígeno, pues mayor es la probabilidad. Cuando está aquí alrededor, hay que descartarlo con prostatitis porque es muy frecuente que lo tengamos, ¿no? Y si la cantidad está más o menos entre 18 a 20 nanogramos por decilitro, pues seguramente es un cáncer. Habrá que hacer algunas adecuaciones, quitar antibióticos, darán desinflamatorios y si todo mejora, entonces seguramente fue una prostatitis o una hiperplasia prostática agregada también, ¿no? Bien, pero si damos antibióticos y desinflamatorios y se mantiene, pues seguramente la probabilidad de que sea pues cáncer es muy alta. Entonces, aquí lo que pretendemos hacer es, si está, digamos, sospechosa la lectura, entonces hacemos una ecografía endoanal y pues obviamente se va a ver la alteración en la próstata, el sitio donde es más frecuente observarlo, la lesión, ahí se va a ver una distorsión de la arquitectura al ultrasonido y de ahí se toman una serie de biopsias, ¿no? Cuando menos unas 10 biopsias, tanto pues, de la lesión como la lesión perimetral a la tumoración primaria. Y de preferencia unas 15, pero cuando menos así, de muy jodido 10. ¿De acuerdo? Y preferentemente hacer una resonancia magnética de pelvis en pues una resonancia prostática, ¿no? Para que nos dé mucha información, sobre todo cuando son lesiones pequeñas. Y bueno, el hecho de haber tomado tantas biopsias, vamos a hacer 2 juegos, ¿sí? Si se tomaron, vamos a poner que se hayan tomado 10. 5 lo más próximos a la tumoración y 5 en otro grupo que van a ser en el perímetro inmediato a la tumoración misma, ¿sí? Es decir, unas se tomarán de esta zona y otras se tomarán de esta otra parte, de la lesión periférica de esta lesión. Y tenemos lo que viene siendo, de ahí nos van a decir si es cáncer o no es cáncer, y también nos van a hablar de la escala de Gleason, ¿sí? La escala de Gleason va del 1 al 5,
de tal manera que podemos tener en el primer grupo de 5 biopsias, ¿sí? Podemos tener que todas las células dan este patrón del número 1. Y en el segundo grupo, las otras 5 del segundo grupo dan el mismo patrón. Entonces aquí hay que sumar un punto del primer grupo y otro punto del segundo grupo, de tal manera que nos da un 2. Un 2 en la escala de Gleason pues es una tumoración bien diferenciada, pero puede tener lo contrario, es decir, tener en el primer grupo de las lesiones centrales de la tumoración que sea en la escala de Gleason sean 5 y que en la periferia también sean 5 y nos dará un 10 en total. No nos puede dar puntos, perdón, siempre nos va a dar un puntaje no mayor de 10 y nunca nos puede dar 1, ¿sí? Siempre es la sumatoria del puntaje tanto del grupo 1 como del grupo 2, ¿sí? Lo que sí puede variar mucho es de que, imaginemos, en la parte central nos va a decir que 5 y en la parte periférica nos puede decir que sea un 2 o un 1, ¿sí? Y entonces tendremos que es un 7 o un 6, dependiendo, y ahí puede variar obviamente el pronóstico de la enfermedad. Es decir, las lesiones que van del 1 al 4 son lesiones bien diferenciadas, de buen pronóstico, mientras que van del 5 al 7 son aquellas que son intermedias, y las del 8 en adelante son lesiones altamente agresivas, ¿no? Los estadios pues son evolutivos según el TNM. El estadio 1 son lesiones no palpables, son lesiones que miden seguramente 5 milímetros o menos o alrededor de. Los estadios 2 son aquellas que ya podemos palparlos si están localizados a la próstata. El estadio 3 invade la cápsula prostática, si ya creció lo suficientemente para que esté en contacto con la periferia de la glándula, y el estadio 4, bueno, pues ya sale más allá de la próstata, ¿no? Ya puede estar con enfermedad metastásica. Principalmente el sitio más frecuente de presentación metastásica es ósea y principalmente a los huesos de la columna vertebral, ¿no? Bueno, esto es lo mismo que voy a hablar ahorita. El tratamiento por estadio evolutivo, cuando tenemos un estadio temprano, muy temprano, y luego es un estadio, un Gleason 2, 3 o 4, y el paciente tiene, digamos, 75 años con un Gleason bien diferenciado y con una esperanza, dicen, oye, está gordito, ya está muy viejito, pero está muy bien. Su esperanza de vida seguramente no va a llegar a los 85 años. El tratamiento es solamente vigilancia. Uno dice, oye, pero ¿cómo? Llevamos a mi papá con un cáncer prostático y dicen que no le van a hacer nada. Bueno, pues ese es el tratamiento. Siempre y cuando cumpla que sea un tumor bien diferenciado y que la esperanza de vida no rebase la probabilidad de que viva menos de 10 años sea muy alta, ¿sí? Viejito con un infarto hace 2 años, hipertenso, diabético mal controlado, pero que no tiene problemas con la próstata y tiene un tumor bien diferenciado, no le hagas nada, ¿sí? Y le va a ir muy bien. Mi paciente no se va a morir de cáncer, no le va a costar la vida para morirse por cáncer prostático. Va a crecer tan lento que seguramente una cáscara de plátano puede ser mucho más peligrosa, porque una caída y una fractura de huesos pues seguramente puede hacer eso. Sin embargo, tenemos pacientes de 60 años en muy buen estado y tienen cáncer prostático. Bueno, pues ahí sí cambia, ¿no? Y él tiene una esperanza de vida, trae un tumor moderadamente agresivo. Ahí sí, los estadios 1 seguramente se pueden tratar con prostatectomía radical, con radioterapia o braquiterapia. Muchos de los que ustedes han ido, pues ya han visto cuál es la diferencia fundamental. Yo creo que la radioterapia, si hay que dar radioterapia, pues mejor sería radioterapia, la normal, digamos, la teleterapia. En la actualidad, este tipo de tratamientos
son muy, muy puntuales, muy precisos en el sitio donde queremos dar la radiación. La braquiterapia es muy buena, pero quema mucho los conductos urinarios internos, o sea, la uretra principalmente, y hay cómo generar estenosis, y le batallan mucho los pacientes, ¿no? Para el estadio 2, pues también igualmente prostatectomía radical abierta. En la actualidad, ya la abierta no debería ni existir. La cirugía laparoscópica es extraordinariamente buena. Hay muy buenos cirujanos que saben hacerla. Procedimiento bien, bien padrísimo. Si de por sí es muy, muy bonita abierta, pues la laparoscópica es todavía mucho mejor. Tiene menos riesgos de sangrado, menos riesgos de lesión a la vena dorsal del pene, que en la abierta, si se nos rompe la vena, se nos mueren, ¿eh? O sea, y ya me pasó a mí, yo no creía, y hasta que me pasó, que se mueren los pacientes, sí sucede así, ¿no? Y cuando se rompe o se corta, en la laparoscópica parece ser que no se retrae como en la abierta, y con toda la tranquilidad del mundo la ligan, ¿no? La robótica, bueno, sigue siendo una variante así muy catrina de la laparoscópica. El inconveniente es el costo, ¿no?, tan alto que se tiene. Está como la renta seguramente va a costar como unos 200,000 pesos del robot. Y la laparoscópica, bueno, pues la renta del aparato han de costar como unos 3,000 pesos, ¿no? O sea, es muy, y los resultados son extraordinariamente buenos, ¿no? Pero bueno, todo va a variar de la cantidad, de la condición del paciente. Y yo tuve un paciente que fue con un urólogo y le dijo, no, si te operamos pues con esa técnica robótica. Le dije, mira, no hay mucha experiencia todavía en nuestro medio porque es muy caro. Él tiene mucho dinero, ¿no? Él se dedica a hacer eventos. O sea, si alguien se casa, es el que lleva los platillos, pero el mercado a lo que él se dirige es un mercado muy, muy económicamente muy pudiente, de tal manera que pues es un chef que tiene mucho dinero. Y bueno, le dije, vete por la laparoscópica, es extraordinariamente bueno. No quiso, andaba súper emocionado porque iban a operar con el robot. Pero si algo pasó, no sé qué fue, pero un sangradero increíble, y bueno, casi cae en paro, y se aventó como 10 días, porque era de un día para otro, pues no, se aventó como 10 días en el hospital. Yo creo que hoy en la actualidad hay mayor cantidad de experiencia, ¿no? Para el estadio 3, si hay, digamos, si hay hombres más viejos y con comórbidos importantes, pues se tratan sin cirugía, los tratamos con radioterapia y con bloqueo androgénico, ¿no? Se les da bicalutamida y goserelina. La bicalutamida es una tableta que es un antiandrógeno, y la goserelina se aplica de manera subdérmica, una aguja como para, así gorda como para inyectar elefantes, y se aplica ahí mensual y trimestral, ¿no? Es más barata la trimestral, aunque por ir a comprar es más cara. Suena medio paradójico esto. Si yo la compro mensual y junto 3 gastos mensuales, me sale más caro que si la comprara trimestral, porque es más barata, ¿sí? Un poquito más barata. Y este es un bloqueador del sistema, digamos, central, pues aquí bloqueador a nivel hipotalámico, hipoficiario, gónada. Entonces con estos dos se bloquea la necesidad, se bloquea la producción de testosterona sin necesidad de castrar a los pacientes, ¿no? Los estadios 4, bueno, pues ya son puro tratamiento paliativo. La resección transuretral para que puedan orinar bien, se les da también bloqueo androgénico total, se le puede dar quimioterapia a base de taxanos, radioterapia, a los huesos que estén con riesgo de fractura, y luego para rellenarlos hay que darles estos bifosfonatos con el fin de que se rellenen, porque las enfermedades metastásica ósea pues está con riesgo de fractura, se le da radiaciones, se desaparece el tumor, pero
digamos, el hueco quedaba, el hueso queda hueco. Entonces, para que no se quebre, se le da difosfonato con el fin de rellenarlos y así estabilizar los huesos que hayan quedado pues debilitados por la enfermedad metastásica, ¿no? También se ha utilizado sustancias radioactivas como el estroncio, el samario, con el fin de poder generar, es decir, por ejemplo, el estroncio 89 se va directamente a la parte, tiene mucha afinidad al hueso, y entonces se va directamente a quemar. Cuando no lo hacemos con radioterapia externa, se le pone este radioisopo que se va directamente hacia el hueso, hacia propiamente la parte donde está la enfermedad metastásica y la desbaratan, ¿no? Y pueden tener una sobrevida bastante buena de forma paliativa, ¿no? Si ustedes se fijan, los estadios evolutivos a 5 años, pues el 1 tiene pues un pronóstico extraordinariamente alto, ¿no? 95% a 5 años van a estar vivos la gran mayoría, ¿no? Los estadios 2, 80%, los 3 hasta el 60%, y si ustedes se fijan, el cuarto estadio pues tiene un 40% de sobrevida, a diferencia de los pulmonares que son como el 2%, algunos dicen que no llegan a más al 5% de los pacientes de sobrevida a 5 años, eso tienen el 40% de estar vivos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos cortes de próstata, aquí vemos lesiones, como ustedes ven aquí, esas lesiones que son enfermedad tumoral, ¿no? Localizados a un lóbulo. Aquí, pues, se presenta con un cáncer, más aparte hiperplasia prostática benigna, y esto pues disminuye mucho genera pues, disminuye mucho el chorro y genera como consecuencia enfermedad obstructiva. Muy bien, chicos, ¿alguien tiene algún comentario? Doctor, ¿los precursores de testosterona aumentan la posibilidad de cáncer prostático? ¿O hay alguna forma de que el plexo de Batson no haga la diseminación vía ósea? No, fíjate que todas las hormonas que en este caso sean eh, pues similares a la testosterona incrementarán el riesgo. Es decir, aquellos pacientes que utilizan anabólicos pero en cantidades importantes, ¿no? que son los que hacen pesas y cosas así, y utilizan algunas hormonas que sean similares a la testosterona, bueno, tendrán un riesgo incrementado, ¿no? Gracias, doc. ¿Alguien más, chicos? Muy bien, si no hay,